Hola amigos y bienvenidos a Nashville. Estamos listos para la 11ª fecha del campeonato de la IndyCar junto a Alex Pombo. Los saluda Andrés Agulla el día después de la gran tormenta que obligó a la cancelación anoche de la carrera. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, así es, ya todo listo en la vuelta de calentamiento en esta pista, en este óvalo de 1.33, un poquito más de 2 kilómetros, y la característica principal que es de concreto y no de pavimento. Uno de los 3 óvalos de concreto que existen en los Estados Unidos, los otros 2 son Dover y Bristol, y esto pasaba anoche, desde junio del 2000, que no se cancelaba una carrera por lluvia. La última, había gente que la pasó bien, la última había sido en Texas, y hoy hubo que secar todo, incluso los buzos antiflama de todos los mecánicos y toda la gente de los equipos. Realmente fue una noche dura con tanta agua. No fue suficiente la mamá de Danica Patrick, que ayudó al equipo de Tony Kanaan a secarlos. Y así largan con Scott Dixon y Dario Franchitti, segundo y primero en el campeonato. Están en primera fila, está en la octava pole para Dixon, la segunda en lo que va de la temporada. Tony Kanaan y Sam Horner comparten segunda fila después del incidente que protagonizaron hace exactamente una semana en Watkins Glen, con empujones incluidos. Pero curiosamente ese empujón los ayudó a platicar en más de 70 carreras que no se habían platicado uno al otro, mientras vemos el resto ahí de la parrilla, destacando a Víctor Meira, que está muy atrás, y por supuesto el japonés Kosuke Matsura, que tuvo que irse hasta el último lugar cuando descubrieron que su auto no pasaba ciertas especificaciones técnicas. Así es, colores especiales para esta carrera en el auto de Scott Dixon, que larga desde la pole. Se arman las parejitas rapidito a la acción. Señoras, señores, a lo que vinimos. Se largan las 200 de IndyCar Nashville. Buena largada de Scott Dixon, y ahora comienza a presionar por afuera Dario Franchitti. Decían que en este circuito no se puede pasar, pero el líder del campeonato va. Tenemos nuevo líder en la carrera. Agresivo y con decisión Dario Franchitti, buscando la línea de afuera, cambiando todo lo que se había pronosticado, todo lo que se había dicho sobre no pasar por la línea de afuera. Prácticamente todos los pilotos decían que había una sola línea, y nos está comprobando todo lo contrario. Aquí viene la pelea de Dan Weldon, que está en el cuarto lugar, adelante de todos el líder del campeonato, Dario Franchitti. Mirá cómo intenta cuidar. ¿Qué le pasa al auto de Dixon, que no va bien? Ahora Tony Kanaan también lo supera. El segundo del campeonato, el hombre de la pole, está perdiendo posiciones. Hay que tomar en cuenta que la pista cambió en sus características. Con la lluvia se fue todo el hule, toda la goma, todo el caucho que habían dejado los autos. Cambia la característica. Danica superando a Marco. Y aquí viene la pelea entre los compañeros de equipo, los chicos de Michael Andretti y Danica. Este es un lugar para una buena carrera de Danica Patrick. Totalmente, Danica, que ha estado cerca, aunque el resultado, el tercer lugar que solo ha tenido esta temporada, no refleja realmente cómo ha progresado Danica Patrick en las últimas carreras. Realmente ha sorprendido. Compañeros de equipo, Simmons y Sharp pelean por posición. El líder de la carrera se llama Dario Franchitti. Tony Kanaan está a un segundo, 1.1 en el segundo lugar. Tercero Dixon, cuarto Weldon, quinto Cornish. En una carrera que el líder del campeonato comienza a mandar otra vez con un gran auto, Franchitti. Yo me pregunto si Scott Dixon decidió tomar las cosas con un poco de precaución, con un poco de calma, al saber que pueda cambiar la pista. Sabemos esta pista es muy demandante sobre los neumáticos. Conforme van pasando las vueltas, se va a empezar a formar una sola línea por la suciedad que van dejando las famosas canicas, o como le llaman en inglés, los marbles. Sí, esas bolitas del mismo caucho. Sí. Sí, aparte se vuelve muy pegajoso el neumático, se va ensuciando. Ahí se ve muy clara la línea ideal, totalmente marcada en negro, del hule que van dejando los neumáticos. Todos los pilotos decían, Alex, que es un circuito muy complicado para hacer maniobras de sobrepaso, que hay que trabajar incluso hasta 10 o 15 vueltas con el que tenés adelante para intentar una maniobra. Yo no sé si tan malo arrancó el auto de Dixon, pero ya perdió 2 lugares. Lo que me sorprende también la forma en que ha atacado es Dario Franchitti, la diferencia que está sacando ahí, ya de más de un segundo a Tony Kanaan. Claro, compañeros de equipo, discúlpame, pero ahí va Weldon, intenta por adentro, todavía no puede. ¿Cómo debe ser la relación hoy por hoy entre Weldon y Dixon? Weldon, que aparentemente era el número 1 del equipo, el que captaba todas las miradas, el que había arrancado el campeonato de una manera increíble, y ahora Dixon, que le está robando todo el protagonismo. Weldon, que ganó en Homestead la primera fecha, después en segundo en Japón, después tenía la victoria en Kansas, pero a raíz de Indianápolis realmente se fue para abajo.
Dana Weldon, que hay que recordar, ellos terminaron el 1-2 aquí, Scott Dixon y Weldon, con un final muy cerrado. Veíamos que intentaba esa maniobra por adentro, Weldon no pudo, no consiguió el lugar, tuvo que levantar y mira todo lo que perdió ahora con Dixon. Todavía los autos pesados, por eso vemos esas chispas donde van, tienen una placa, unas pequeñas placas de metal, que es lo que roza en el auto, unos patines, es donde por eso sacan esas pistas, esas chispas, que además esta pista tiene muchas ondulaciones a hacer de concreto, en especial en la entrada de la curva 1 y 2. Aquí tenemos al líder del campeonato, el puntero de la competencia, Dario Franchitti quiere más. Te tengo una de Franchitti, pero te la voy a contar más adelante. Hacemos la pausa, manda Franchitti. Regresamos desde Nashville, esta es la 11ª fecha del campeonato, un campeonato que tiene a Dario Franchitti como líder, una carrera que tiene al escocés mandando, sorprendiendo. A mí al menos me sorprendió en la largada, ganándole esa posición a Scott Dixon. A mí, ¿sabes qué es lo que me ha sorprendido de Dario Franchitti ya en estas últimas carreras? Lo agresivo que está haciendo. Hay que recordar que él ganó aquí hace 2 años, que realmente conoce bien, le gusta esta pista, vive muy cerca de aquí. A una hora. Que él, como él lo dice, lo ha tomado como si fuera es prácticamente su casa adoptiva ya. Por eso no le sorprendió la lluvia de anoche, porque si él es escocés y está acostumbrado a la lluvia, también le puede pasar en Nashville. Sí. Así está el campeonato. Antes de esta carrera, Dixon, que ganó el año pasado aquí, necesita, me parece, Alex, de manera imperiosa descontarle a Franchitti, ni hablar del resto, de Kanaan, Weldon, Cornish, son los que necesitan sí o sí terminar adelante de Franchitti. Si bien todavía faltan varias carreras, en la medida que Franchitti se les escape, les irá definiendo la pelea por el título. Curiosamente, para el equipo Penske, un equipo que ha dominado en cada uno de los óvalos de todo tipo de pistas, aquí no han podido realmente tener buenos resultados. Hay que recordar, Cornish terminó 14º aquí el año pasado, Helio Castroneves terminó 5º cuando Hornish había arrancado 2º. En el 2005, Castroneves terminó 5º, Sam Hornish terminó 2º, pero nunca han podido ganar realmente en este óvalo. Te digo algo más, Castroneves ni siquiera ha liderado una vuelta acá, jamás. En los 6 años que se ha corrido aquí, Helio nunca fue líder ni siquiera por una vuelta, algo que es bastante extraño, sobre todo si tenemos en cuenta un piloto como Castroneves que corrió 5 veces aquí y que ha completado 999 de las 1200 vueltas disponibles en 6 carreras. Bueno, él corrió en 5, o sea, de 1000 completó todas menos una, pero nunca como líder. Vamos con la pelea entre Dixon y Weldon. Weldon tiene que saber elegir en qué momento y en qué lugar, Alex. Me da esa sensación porque si se vuelve a equivocar en la maniobra, pierde muchísimo terreno. Y me parece que fue lo que aconteció nuevamente. Intentó por adentro Weldon, pero tiene que levantar. Dixon aprovecha y se le escapa. El que se escapa de todos es Dario Franchitti. Ya le ha sacado 1,5 segundos a Tony Kanaan. Y fíjate que hablamos de la relación que ha tenido, que yo te comentaba desde la carrera pasada, del rumor que hay, ese presentimiento de que Andy Brown, ingeniero de Dan Weldon, y Dan Weldon no estaban en muy buenas, en el mejor momento. Ellos han tenido ciertas discusiones, ciertos problemas, y creo que se pueda estar viendo reflejado en la puesta a punto. Yo recuerdo hace no mucho, hace unas 5 o 6 carreras, que Weldon, complicado en la clasificación y en los entrenamientos, dijo básicamente: tenemos un ingeniero que es de los mejores pagos en toda la IndyCar, así que él tendrá que ver cómo me arregla este auto. ¿Sí? Y a partir de ahí como que empezó a quedar claro esas diferencias que hay entre Andy Brown y Dan Weldon. Estamos hablando de uno de los mejores pilotos y probablemente uno de los mejores, si no el mejor de los ingenieros de pista. Totalmente, ya, pero también como que, por ejemplo, ayer se veía muy contento Weldon, se veía tranquilo, se veía relajado. Tanto Dixon como Weldon en las prácticas, en las 3 diferentes prácticas, fueron los más rápidos. Siempre estuvieron al frente, a excepción de una donde Danica Patrick terminó segundo. Scott Dixon fue el más rápido. Se escapa en la punta de Dario Franchitti, 1.7. Ahora, con respecto a Tony Kanaan, una buena carrera de Danica Patrick. Hasta el momento se mantiene sexta, detrás de Sam Cornish y adelante de su compañero de equipo Marco Andretti. Desdibujado hasta el momento aparece Helio Castroneves. Aquí lo tenemos en el 8º lugar, adelante del patrón Scott Sharp. Las paradas se esperan entre la vuelta 65 y vuelta 70. Van a ser muy importantes por como lo que mencionamos. Inclusive se alcanzó a volar, se vio que voló parte de esas canicas, de esa suciedad,
conforme vaya pasando la carrera, así va a empezar a ensuciarse la pista y va a ser mucho más complicado, mucho más difícil poder pasar por la línea externa. Qué buena, Alex, esta parte del campeonato para los autos de Rahal. Me parece que han mejorado muchísimo, sobre todo Sharp, mucho más que Simmons. Pero ha sido una buena segunda parte del campeonato para el equipo, para Sharp. De alguna manera estamos viendo revivir al equipo Rahal después de aquella temporada gloriosa en el 2004 donde peleó el título y donde ganó las 500 de Indianápolis con Buddy Rice. Buddy Rice, que realmente, claro, cambió de equipo, lo sabemos ahora con el equipo Dreyer, y ha venido en las últimas 4 carreras haciendo un gran trabajo, metiéndose dentro de los 10 primeros en cada una de las últimas 4 competencias. Hablando de grandes trabajos, mira quién está aquí adelante, 3 victorias en el año. La verdad estoy muy impresionado con Dario Franchitti. Tú sabes que yo siempre lo critiqué, que le faltaba ese extra, como que no le veía ese hambre de triunfo como lo podía tener un Dan Weldon o una Hornish, Tony Kanaan. Y ahora la verdad es que este año realmente ha sido una sorpresa, de cierta manera. Ya regresamos con más desde Nashville. Mira por ESPN más la Copa Bordo del auto de Scott Dixon, Dario Franchitti partiendo desde el segundo lugar y liderando desde la primera vuelta la carrera y escapándose adelante. 2.34 la diferencia ahora de Franchitti adelante con respecto a Kanaan, 2.96 a Dixon, 3.5 con respecto a Dan Weldon, que está en el cuarto lugar, quinto Hornish, sexta Danica Patrick, séptimo Marco, Helio Castroneves, Sharp y Simmons para completar los 10 primeros. Hablábamos, Alex, de Franchitti, que vive aquí a 1 hora de este circuito. Recuerdo que hace un par de años iba y venía a la casa en el helicóptero. Así es. Pero este año dice que prefirió no por 2 razones. Una, nunca se sabe qué puede pasar con el clima y el helicóptero y se le puede complicar la ida y vuelta y el regreso de su casa. Y además se le gusta manejar el helicóptero. Obviamente le encanta. Pero otro de los motivos, cuando está perdiendo una vuelta allí Sarah Fisher, otro de los motivos por los cuales prefirió quedarse en el motorhome y en el circuito es para no perderse los... ¡Uy, Tony Kanaan! Cuidado, que se mantenga ahí pegado al muro, que se mantenga ahí. Tony Kanaan en la vuelta 35, un golpe durísimo a sus expectativas de pelear por el título. Esto le complica definitivamente. Lo único que alcanzó a decir Tony Kanaan fue sorry, lo siento. Lo único que sí te puedo decir es que le complica demasiado en el título. Actualmente Tony Kanaan estaba con 319 puntos en la tercera posición a 75 de Dario Franchitti. Hay que recordar que Tony Kanaan ganó ya esta temporada. Si la carrera pasada vimos órdenes de equipo a favor de Tony Kanaan y Dario Franchitti, a ver. Pierde la línea, no. Sí, perdió la línea por superar a Sarah Fisher y después casi se toca a Sarah con Dixon, Mirá, a ver si alcanzamos a ver, mirá cómo se mueve el auto a Sarah Fisher. Y mirá cuando lo pasa, ay, no se ve Dixon. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió ahí? Creo, vamos a ver. Se va a la zona sucia. Ahí sube. Ahí se le ensucian las llantas y cuando quiere regresar a la zona limpia ya pierde la tracción y se va. Porque si observas, en el momento que se va hacia arriba, mira, ahí se va a la zona sucia. Ahí está en la zona sucia, se le mueve el auto. Cuando ya baja, trata de bajar, es cuando pierde el auto. Se le mueve de la parte trasera, pierde totalmente el agar, y es lo que mencionábamos. Muy, muy traicionera esta pista en este sentido. Me gustaría ver nuevamente a ver si alcanzan a tocarse Sarah con Dixon o si simplemente le pasó a centímetros. Pero realmente estuvieron muy apretados, Dixon iba por adentro y Sarah bajó de repente la línea. Qué temporada tan floja en cuanto a resultados la de Sarah Fisher. Se esperaba más de ella y sobre todo si vemos la comparación con Buddy Rice, es evidente que Sarah no está teniendo un buen año. Y probablemente, discúlpame la interrupción, probablemente sea este año su última gran oportunidad cuando vamos ahora a los pits. Sí, totalmente. Hay que recordar que ella pues había tenido una pole hace unos 4 años, pero hasta el momento su mejor resultado, un 7º lugar en Iowa, y sabemos que fue la carrera de los accidentes. Era lo que te iba a decir, sabemos que en Iowa fue una carrera muy difícil donde los líderes en la mayoría abandonaron. Bueno, atención aquí, porque ante la dificultad de pasar en pista, los equipos se la están jugando a poder ganar posiciones en los pits. Franchitti con una posición de privilegio porque no tiene a nadie adelante.
no tiene que evitar a nadie, tiene que salir a... ¡Ay! Franchitti adelante. Franchitti adelante de Dixon, tercero Weldon, cuarto Elio o Sam Cornish. Me pareció que Elio le ganó la posición, sí, Elio cuarto, Danica gana un lugar, Cornish cae al sexto. No hay duda que el equipo Penske es uno de los mejores equipos en las paradas, en los pits, inclusive ellos dominando ese reto que siempre hacen en Indianápolis de las paradas en pits. Ya regresamos, manda Franchitti. Estaba de Dario Franchitti justo cuando llegó el momento del accidente de Tony Kanaan. Los dos motivos por los cuales prefirió no ir y venir en el helicóptero a la casa, que queda a 1 hora manejando del circuito. Uno, por el clima, para evitar cualquier problema. Y dos, que no se quiere perder los asados de TJ Patrick, el papá de Danica. A ver si se toca a Sara con Dixon. Muy cerca, creo que sí. Creo que sí, Creo que sí. Vamos a ver si desde este ángulo, pero fíjate ahí. Lo de Tony Kanaan está claro. Miren la línea negra. Es la ahí, línea que se utiliza para el circuito. A ver, con Dixon, a ver, no, ya no, aquí no se ve. Él pierde la línea y cuando intenta recuperarla, pierde la parte trasera del auto. Sabes, también ahí escuchando, en el momento que suelta para pasar a Sara y en el momento que le pide la potencia, es cuando se desbalancea el auto entre la zona sucia, entre que se desbalancea, pide la potencia y ahí lo pierde. Lo que se me hace curioso es que hablábamos ahorita en la pausa. Estas son las penalizaciones por la pelea de la semana pasada. Penske y Andretti Green, $25.000 cada uno. Kanaan y Hornish tienen una penalización por un monto que no se ha dado a conocer en dinero. Dijo Hornish, si es lo mismo para los dos, como me dijeron, está bien. No creo que los vayan a multar a ellos. Sí, los multaron. Dinero, pero no se sabe cuánto. Hasta que a mí no me digan cuánto, yo no creo todavía nada. Señoras, señores, reinician las 200 de National en la IndyCar. Uy, se tocaron ahí Danica, no Marco y Simmons. Adelante, ahí viene Simmons. ¿Cuántas ondulaciones, Alex, que tiene este trazado, este circuito, este óvalo de concreto? Uno de los grandes temas de la carrera. Mirá, aquí lo vemos claramente, cómo va vibrando ese auto. Para compararlo, para que se den una idea, es muchas ocasiones en una calle, cuando manejan por cualquier ciudad, cuando se llega a construir de concretos, realmente el concreto se hace como por bloques, como por cuadros. Aquí es lo mismo en esta pista, por eso es que se van sintiendo tanto esas ondulaciones. No es con el pavimento que es parejo y una sola máquina, sino aquí es como construido por bloques. ¿Te dije o no te dije lo de Danica Patrick, una buena carrera? Vos sabés que uno de los datos más curiosos de la construcción de este óvalo es que para que no exista una división en el medio de la línea, inventaron y construyeron una máquina especial que abarcaba el ancho completo de la pista. O sea que hicieron solamente una vuelta con todo el concreto para que no quedara una línea dividiendo la parte externa de la parte interna. Para que no quedara tan rayada. Para que no quedara tan rayada. Aquí viene la presión. Dan Weldon contra Helio Castroneves sin problema. Weldon por adentro. Helio no le gusta para nada este circuito. Decíamos, nunca ha liderado una vuelta y parece que no le encuentra. Y ahí viene Danica también. A ver si Danica puede con Helio Castroneves. Comienza la presión por el cuarto lugar. La veo muy bien, muy firme a Danica Patrick. Fue segunda después de las 2 tandas de entrenamiento. Quedó muy poco feliz con su clasificación. De hecho, Danica dice que uno de los grandes problemas que ha tenido este año han sido las clasificaciones. El promedio de clasificación para Danica Patrick en las 10 carreras es de 10.3. Ha clasificado promedio en el 10º lugar. Mientras que los ganadores de las 10 carreras hasta el momento han clasificado promedio 2.3. Muy importante, lo hemos visto a lo largo, el saber clasificarte es una puesta a punto diferente, pero ahí es donde tienes que saber como piloto cómo elegir, qué puesta a punto elegir, un balance entre dar una vuelta rápida y tener un buen auto a lo largo de varias vueltas. Dan Weldon acaba de marcar el récord de la carrera
en velocidad. Y a propósito de la puesta a punto, Alex, no tienen tantas pruebas, no tienen tantas tandas de entrenamiento como para dedicarle una a la puesta a punto de clasificación y después trabajar en otras para la puesta a punto de la carrera. Generalmente los pilotos toman la opción de trabajar casi todo el tiempo en la puesta a punto para la carrera y a lo mejor probar una vuelta o una vez en la puesta a punto de la clasificación, pero no mucho más que eso. Comienza la presión de Weldon ahora con su compañero de equipo. Están segundo y tercero. Dixon aguanta desde el segundo lugar, pero me da la sensación que Weldon tiene un autazo, mi amigo. Sí, no hay duda de ello. Creo que viene de atrás para adelante, viene poco a poco recuperando, que ahorita ya está a menos de un segundo de Dario Franchitti, teniendo inclusive la vuelta más rápida con 23.2, 23.3 Dixon y 23.3 Dario Franchitti. Así es, la diferencia no es tanta, ahora 58 centésimas entre el líder Franchitti y el segundo Scott Dixon. 47 puntos antes de esta carrera los separan. Dixon tiene que ir al ataque. Ya regresamos con más desde Nashville. Regresamos una vez más desde Nashville cuando tenemos 55 vueltas de competencia y Dario Franchitti ha liderado 54. Solamente aguantó la primera Scott Dixon. Adelante de todos, una muy buena carrera de Danica Patrick, que está quinta. Los autos, los chicos del equipo de Chip Ganassi en el segundo y tercer lugar. Al menos han logrado que Franchitti no se les escape hasta el momento y se mantienen entre las 5 y 6 décimas de segundo de diferencia, aunque da la sensación, Alex, de que Weldon tiene un poquito más que Dixon, pero no lo suficiente, no lo necesario como para intentar pasarlo. Además son compañeros de equipo. Inclusive algo también que noto con respecto a Dan Weldon, si observas, tiene una línea un poco diferente a la de Dixon, un poco más arriba con respecto al piloto neozelandés. Velo, ahí lo tenemos, como que quiero creer que él está tratando de sentir el auto por esa línea de arriba en el momento que tenga que atacar una pista de 16 metros y medio de ancho, casi 17 metros. Aquí tenemos la diferencia entre el puntero y los dos autos del equipo de Ganassi. Una buena carrera, como decíamos, de Danica Patrick, que se mantiene en el quinto lugar, pegadita detrás de Helio Castro Neves. En este momento, Alex, y cuando todavía falta mucho, la carrera está abierta. Sí, totalmente, no hay nada para nadie. Nadie se ve tan superior. Esa toma se ve bastante firme el auto de Dixon. Era lo que te iba a mencionar. Para mí lo que creo que sucedió en el arranque él decidió tomar las cosas con calma. Sabe que es una carrera donde hay que tener calma, pero paciencia. Al mismo tiempo él no es el que se la tiene que tomar con calma, es el que le tiene que poner presión a Franchitti. Sí, pero sabemos es mucho cuidar el auto. Inclusive, de cierta manera, él sabe que tiene que terminar adelante Franchitti. Franchitti es el que puede ir conservador en algún momento, donde con un segundo, un tercero sigue manteniendo esa ventaja confortable contra Dixon en el campeonato. Pero bueno, todo puede suceder al final. Aquí tenemos a los dos hombres, con Dixon el segundo del campeonato adelante. ¿Dónde está Marco? Séptimo está Marco. ¿Sabía la de Marco que la semana pasada pudo correr en Watkins Glen? Pero lo que no pudo hacer es manejar desde el hotel hasta el circuito. ¿Por una infracción lo paró la policía? No, por una multa que tenía pendiente en Indianápolis. Encima, la peor publicidad para Marco se le hicieron en un BMW y no en un Honda. Por velocidad, fue la segunda multa que le habían hecho. Pagó la primera, pero se olvidó de pagar la segunda. Se enteraron los canales de televisión locales en Indianápolis e hicieron una gran historia sobre Marco Andretti sin licencia para conducir. De todas maneras, cuando se enteró Marco pagó y ya tiene la licencia de nuevo. Además, no se necesita licencia de conducir en calle para correr en IndyCar. Está como cuando ciertos pilotos que no cumplen en otras categorías los requisitos de edad de 18 años o 16 y no los dejan correr por no tener la edad necesaria cuando ya saben inclusive manejar de manera increíble, pero hay estados en la Unión Americana que no permite pilotos o manejar si no tienes 18 o 16 años de edad. Pero bueno, lo bueno para Marco es que para manejar en IndyCar no necesitas la licencia de calle, necesitas la licencia de IndyCar y nada más. Ahora comienza a presionar Dan Weldon sobre Scott Dixon en la pelea por el segundo lugar. Para mí,
ellos van a empezar a trabajar en conjunto o tienen que trabajar en conjunto si quieren presionar a Dario Franchitti. Están y me a parece medio que es lo que segundo. están haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Porque si ves que Weldon llega hasta ahí, pero en ningún momento intenta una maniobra, intenta forzar absolutamente nada. Aquí lo tenemos a Helio Castroneves, que se mantiene sólido en el cuarto lugar, aunque Danica de a poquito se le va acercando. Qué importante es para Helio Castroneves terminar la carrera. En Watkins Glen terminó 18 con el accidente. Después en Richmond también termina en la 11ª posición, mal. Después en Iowa termina 8º, también con problemas. La verdad es que no ha tenido poles, ha sido rápido, pero no ha concretado en las últimas en el año. carreras. Y aquí lo tenemos a Sam Hornick, que viene de su mejor resultado en un circuito permanente, segundo puesto hace 7 días en Watkins Glen. Está en el 6º lugar. ¿Qué está pasando con Penske? Una buena pregunta. Posiblemente uno podría pensar que Hornick ya está muy concentrado en ir en lo de NASCAR, pero realmente no. Uy, de eso tengo una para contarte. ¿Superó el mal momento Marco Andretti? Yo creo que está mucho mejor, definitivamente está mucho mejor. Lo vimos en Iowa, tuvo un segundo lugar presionando muy fuerte a Tony Kanaan. Creo que Marco la semana pasada ha venido, creo que de menos a más en la temporada, de esos inicios de temporada cuando él se bajaba y decía, no sé qué tiene el auto, no me gusta, es inmanejable, estaba asustado. Creo que ha madurado en estas carreras. Hay que recordar que inclusive Tony Kanaan se subió a su auto en Indianápolis para ayudarlo a ver en la puesta a punto. Creo que ha mejorado mucho en el rendimiento en óvalos Marco Andretti. Pero fíjate que ahorita retomando de lo de Helio Castroneves, muy parecido con Dan Weldon. Tienen hasta antes de Indianápolis, Helio Castroneves y Dan Weldon eran los más rápidos, eran los pilotos a vencer, y después las cosas pasando Indianápolis se les complicaron. Y otro que también se le ha complicado mucho es a Víctor Meira, que definitivamente no ha dado los resultados que se podrían esperar de él. Actualmente tiene un 5º lugar en Milwaukee como mejor resultado. Y Thomas Scheckter, otro que está complicado con su equipo. Incluso se dijo que la semana pasada, en Watkins Glen, cuando su ingeniero lo buscó para sugerirle un cambio, ni siquiera lo encontró. Así la bronca que tiene Scheckter con el equipo. Pegadito detrás de él viene Darren Manning en un 12º lugar, más que respetable con el equipo de Ford. Sí, totalmente. Darren Manning, que como en lo que platicamos ayer entre la lluvia y la espera y todo, como dices, es el primer piloto que puede comparar el golf con el automovilismo. Y encontrarle parecidos. Sí. Otra vuelta está perdiendo en este momento Sarah Fisher. Los autos de Dreyer Rainbow muy complicados, no le han encontrado la manera a este circuito. La vuelta, Sarah con 2 giros detrás del líder, Buddy Rice con 1. No será su mejor fin de semana. Regresamos, estamos en Nashville. Son los problemas que causa Sarah Fisher por andar tan lenta. Mirá cómo venían todos, se le movió el auto a Meira, complicó el tránsito, complicó el tráfico. Me parece que se debería acabar la carrera para Sarah Fisher. Igual me imagino ahí entrando a los pits, posiblemente vamos a esperar algo de los oficiales. Rice, efectivamente. Los 2 autos de Dreyer Rainbow en este momento en los pits, y que no se le complica para nada a Dario Franchitti, que tiene ahora 1 segundo de diferencia con respecto a Dixon. Me da la sensación, a ver si coincidís conmigo, Alex, que en el año, bueno, vamos a hacer la reiteración, Sarah que queda muy lenta, Meira le da la pared. Sí le da, ahí cuando baja. Y cuando baja se encuentra a uno de los autos del equipo Visión, y adelante viene Simmons. Todo esto ocasionado por la falta de velocidad de Sarah Fisher. Y aquí viene Kosuke Matsura. Si hablamos de pilotos que han tenido un año complicado, vaya lo malo que ha sido el de Matsura. Sí, realmente hasta su mejor resultado de Kosuke fue el 8º lugar que tuvo en Watkins Glen, luego un 9º en Texas, pero de ahí ha estado siempre fuera de los 10 primeros, 17, 15, 16, 18. Y probablemente lo peor fue Japón, cuando en declaraciones previas dijo, la gente se va a ir del circuito si yo no termino la carrera, y chocó en la vuelta 1. Mirá cómo lo está complicando delante de todo Kosuke Matsura a Dario Franchitti, que tenía 1 segundo de diferencia, ahora está a 33 centésimas. Dixon, vamos con Danica. Acomodando el espejito antes de la carrera.
al final lo usan muy poco los esposos, Alex. Es más la comunicación. Sí, con los spotters. Mirá cómo cambió todo, se complicaron y Weldon consigue superar a Dixon. Nos perdimos esa toma, pero en la complicación con Kousuke Matsura, Dan Weldon supera a su compañero. Importante vuelco en función del campeonato. Va a ser muy interesante ver si ahora Weldon ataca a Dario Franchitti, que aparentemente ahora sí, vamos a ver. Lo pasa Franchitti a Matsura por dentro. Me imagino que ahí le da bien el espacio, no se imagina. Weldon que se la ve venir. Tiene que levantar por algún motivo, me parece, Dixon. Y después Weldon que tiene tiempo de cerrar la línea. Fíjate que ya te mencionaba yo que he visto trabajando por la línea de arriba a Dan Weldon, que al final creo que va a ser la línea a vencer. Y hay que recordar que también el año pasado perdió en el final más cerrado en esta pista por 117 milésimas contra Scott Dixon. Así que quiere la revancha Dan Weldon. Pero hay que tener muchos para ir por arriba. Totalmente hay que arriesgar demasiado. Mucho control del auto. No sabemos que lo tiene, pero lo que es curioso, porque hablábamos de Helio Castro Neves, cómo ha perdido el auto, cómo lo ha perdido Dan Weldon, cómo lo ha perdido Horns en diferentes carreras. Realmente los únicos que nos faltan que pierdan así el auto de manera extraña es Dario Franchitti y Scott Dixon. Se viene una situación importantísima en la carrera con el tráfico. Aquí lo vemos al líder de la carrera, Dario Franchitti, meterse en un problema adelante. Está peleando Vítor Meira, aguantando la presión de Foy. Detrás viene Carpenter. Están en este momento Meira 12, Foy 13 y Carpenter 14. Y ahí va Weldon por afuera y se va a aprovechar del tráfico a ver si puede. Se la tiene que jugar a todo nada. Weldon va por afuera y va. Franchitti se quedó preso por adentro y no tiene escapatoria, no tiene salida. Weldon quiere ser el líder. También se va a meter por adentro Dixon. Los chicos de Ganassi al ataque y Dixon los volteó a los dos de una maniobra. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahí Scott Dixon, que vio la oportunidad, dijo: este es mío, arriesgando, por supuesto, mucho menos con respecto a Weldon, que iba por arriba, pero Dixon sorprende y dejan parados ahí en el tráfico a Franchitti. Ay, mira cómo se le movió. Se le movió de cola a Weldon, por eso lo presiona Franchitti. El tráfico está siendo decisivo en la carrera. Dario Franchitti va a presionar ahora para recuperar el segundo lugar. ¡Qué vuelco en el campeonato! Ahora el líder se llama Scott Dixon en la carrera y le descuenta a Franchitti, que cae al tercero. Llevamos 51 vueltas después de esa bandera amarilla en la vuelta 38, donde todos pararon en los pits. Originalmente se tenían 65 a 70 vueltas. Vamos a verla nuevamente. Viene el tráfico. Weldon muy inteligente. Sabe que Franchitti se va a quedar apretado ahí. Le pone el neumático delantero izquierdo al lado como para que no se pueda abrir. Y a partir de ahí construye su maniobra. Te repito, hay que tener mucha muñeca para ir por afuera. Y el que lo ve perfecto es Dixon, que se la jugó por dentro. ¿Y a qué velocidad, Alex, todo esto? Los vemos pasándose tan cerca. Mirá Dixon. Mirá cómo los ve venir adelante, lado a lado. Ve la línea por adentro. Y se las puso a los dos. Totalmente. Algo que estaba analizando ahorita a los pits. A los pits, Dario Franchitti, probablemente 91. No muy contento con sus neumáticos. Le decían que había otros autos también en los pits. Se viene ahora el líder de la carrera. Parada bajo bandera verde. Esta es importantísima. Algo que te iba a mencionar con respecto a Weldon, que inclusive viste que después se le movió un poco el auto cuando estaba peleando ya con Franchitti. Posiblemente se le ensuciaron demasiado cuando se fue a la parte de arriba. Sale Franchitti. Salen los Penske. Con Helio adelante. Aquí viene Dixon, el líder de la carrera. Viene en posición. Sale Danica Patrick también. Dixon adelante. Después Danica. Después el patrón. Aquí viene Weldon. Qué importantes que son las paradas bajo bandera verde en la IndyCar. A ver qué pasa cuando se reorganice la carrera. Viene Weldon. Buena parada para... ¡Uy! Se le quedó clavada la manguera de combustible. Se apuró la salida.
que no perdió Sale apenas tanto, adelante de Marco, sí, pero perdió. Sí perdió, claro, pero Si no. sale justo adelante de Marco, Marco venía séptimo. Y ahí el mecánico se vio muy hábil, avisándole en el último momento. Aquí lo tenemos a Dixon, vamos a esperar que se rearme la carrera para ver si Dixon sí. Dixon es el líder nuevamente de la competencia. Y vamos a esperar para ver por qué diferencia. Me parece, Alex, que se ha escapado de Dario Franchitti, que ahí viene en el segundo lugar. Uy, Con casi Jeff al Simmons. toque. Con Jeff Simmons. Aquí vienen Weldon, Marco, Danica. Danica ha perdido posiciones en la parada en los pits. Fíjate que pudo haber sido mucho más grave para Dan Weldon el haber arrancado, hubiera arrancado en la manguera, se hubiera complicado todo en el equipo de Chip Ganassi. Y eso creo que es una de las características de lo que ha tenido Dan Weldon, muchos problemas en las paradas. Bandera en los amarilla. pits. Bandera amarilla, vimos automáticamente cómo se prendieron esas luces en la parte trasera de los autos. Justo después de que todos pararon. Ahí le están diciendo de la torre de control al 9 baje la velocidad. 9 baje la velocidad. El 9 es Dixon. Casi se toca ahí, ¿quién fue? Y nos haga el vivo. Creo que es el de AJ Foy. El número de banderas amarillas, o lo que menos hemos tenido en este escenario, fueron 3. En este momento Dixon es el líder. Franchitti está segundo. Weldon tercero. Tenía razón en que no perdió tanto, pero tiene que ver más con las malas paradas de otros también. Cuarto Marco, quinta Danica. Ya regresamos. Agua. Bandera amarilla que sale por humedad. Así es. Vimos alguna que otra gota por ahí. Sí, hay, como lo pueden observar, algunas nubes. Aquí están las gotas, pero hay que recordar que en la vuelta 100, a la mitad de la carrera, ya es oficial. Esperemos que nada más sea una pequeña nube haciendo ahí una gracia, sin mojar más. Pero qué interesante para Scott Dixon el trabajo que venía haciendo. A mí, fíjate que dos pilotos muy constantes, muy cerebrales, los que están peleando el campeonato, tanto Dixon y Franchitti. Una más, después unos cuantos metros y ya la carrera es oficial. Pero lo que te decía... Ahora, disculpame la interrupción, pensando en el campeonato. Primero Dixon, segundo Franchitti. Franchitti, quien lideró la mayor cantidad de vueltas, le va a descontar solamente 2 puntitos, Dixon. Si termina así. Hay que recordar que los pilotos más constantes en la temporada actualmente, el que más vueltas ha terminado es Dario Franchitti. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, de vueltas de líder ha sido Dan Weldon con 574. Todas en la primera parte del año. Dario Franchitti, que realmente se recuperó en las últimas carreras, 372. Luego Helio Castro Neves, 361 vueltas de líder, pero Helio Castro Neves ocupando el 6º lugar en el campeonato. Scott Dixon, 3 victorias de manera consecutiva en el Glen. Algo que ya había logrado con 3 consecutivas en Homestead and Weldon. La victoria el año pasado aquí en Nashville. Y va por más. ¿Sabes quién te va a sorprender? Está en el 3er lugar de vueltas terminadas. Sarah Fisher. Mira vos. Claro que posiblemente a 2 segundos por vuelta de diferencia con respecto a los líderes, pero ha terminado de manera constante. El segundo más constante es Scott Sharp con 1866 vueltas. Bueno, Sarah Fisher muy simpática. Yo también, y no corro. Hablando de la consistencia de Scott Dixon, viene de una seguidilla de 26 carreras de manera consecutiva que llega a la bandera cuadros, ya sea en la vuelta del líder o probablemente en alguna perdiendo vueltas, como pasó en Iowa, que salió mucho más tarde, pero 26 carreras es récord en la categoría, llegando a la bandera cuadros. Dixon es el líder de la carrera. Una mala parada para Danica Patrick, que venía bien, Alex, y cae hasta el 5º lugar adelante de Hornish. Ni hablar de Castroneves, que cae al 8º. Ya regresamos. Parece que no llueve. A mí me gusta...
regresamos. Buenas noticias, parece que no llueve, que simplemente fueron 3 gotas. Así es. En realidad, después de lo de anoche ya no me animo a decir nada. Qué extraño fue ayer, porque además toda el área estaba despejada. El único lugar, vamos a ponerle 2 kilómetros de circunferencia, era donde estaba cayendo tremendo aguacero, y así se mantuvo a lo largo de 3 horas, donde los oficiales se vieron con la necesidad de suspender la carrera, que siempre lo que hablábamos ayer en la noche, la logística de todo lo que significa cambiar de horario la carrera, la televisión, gente de seguridad, inclusive volverse a surtir de hot dogs, de refrescos, de todo lo que involucra. Viene J. Foy, viene Hornish. Se desfasan, ellos creo que van a empezar a jugar algún tipo de estrategia. Es que no les queda otra. Vuelta 103, la carrera es oficial, Hornish. Hornish venía sexto. Simplemente un poco de combustible para tener el tanque full. Dixon es el líder, Franchitti segundo. Sigo creyendo en una buena carrera de Danica Patrick, que ahora está aquí. Que por cierto hablabas con gente de Roger Penske. ¿Qué calendario trae Roger Penske entre ayer y hoy? Penske se fue a la casa anoche. Voló en su avión, se fue a la casa, regresó hoy por la mañana y de aquí se va a Chicago, donde corre NASCAR. ¿Sabes qué es lo único malo de todo eso para él? Que no suma millas. Exactamente. Eso le pasa por tener avión propio. Exacto. ¿Tú crees que Franchitti esté pensando atacar a Dixon? Sí. Lo hizo en la largada. ¿Por qué no hacerlo ahora? De todas maneras hemos visto, Alex, que las largadas han sido muy desprolijas. No creo que siquiera le dé la oportunidad Dixon de intentar una maniobra a Franchitti, sobre todo después de lo que vimos en la largada. Sabe que va a ir a atacar. Fíjate que tanto que hemos hablado de Buddy Rice, tanto crédito que le hemos dado, y ahora 15 vueltas, problemas con el auto, lo están dejando ya muy No atrás. cambia lo bueno que está haciendo. Eso sí, son rachas. Hablando de rachas, Dixon persigue la suya. Regresamos. Seguimos bajo bandera amarilla cuando estamos en la vuelta 106. Dixon adelante de Franchitti, Weldon en el tercer lugar. Helio Castroneves complicado en la séptima posición. Un noveno lugar para Darren Manning, que es excelente. De todas maneras hay que tener en cuenta que hay algunos pilotos que están desfasados en la estrategia y que han preferido ingresar en los pits ahora y por eso han perdido posición en pista. Tal es el caso, por ejemplo, como veíamos, de Sam Hornish, que perdió algunas posiciones. Y el campeonato así, en este momento, si la carrera terminara ahora, 7 puntos le descontaría Dixon a Franchitti. El que realmente saca una mala jugada totalmente es Tony Kanaan, que va a perder ese tercer lugar del campeonato, donde tiene una diferencia de 6 puntos contra Dan Weldon, que se ubicaba cuarto. Le avisan por radio y le avisan aquí con las banderas de que la próxima es verde. Mirá, ¿ya le largó o no? Viene calentando los neumáticos, a ver dónde le va a largar Dixon, a ver quién presiona aquí. Hay un rezagado metido en el medio. Don ve la suciedad en la pista y eso que ya la limpiaron. Se viene la bandera verde, se viene el reinicio de la competencia. A ver en qué momento acelera Dixon, en qué momento lo hace Franchitti. Weldon se tiene que sacar de encima rapidito Carpenter. Señoras, señores, a lo que vinimos. Se reinician las 200 de Nashville. Y mira Marco muy agresivo ahí buscando la parte de afuera sobre Dan Weldon, que viene bloqueando ahí Ed Carpenter a Dan Weldon. Adelante, largó bien Dixon. Ahí viene Marco por adentro. Weldon se había complicado con un rezagado. Marco va, lado a lado, mano a mano. Marco Andretti es el tercero de la carrera y viene Danica también. Y todo parece indicar que es el turno de Danica también. Scott Sharp se ve muy rápido atrás de Danica. Cómo se le movió ahí el auto, tuvo que balancearlo Danica. ¿Y por dónde? No supo por dónde ir Danica. Me parece que esto le va a costar mucho tiempo. Lo tiene el patrón pegadito atrás. Y Helio Castroneves también intentando con el patrón, por adentro, por afuera, por arriba, por abajo, por ningún lado puede Castroneves. Cuando se le ha escapado un poquito Danica a Weldon. Y mirá cómo viene Manning también. Se puso interesante esta parte de la carrera, mi amigo.
Hemos hablado mucho de los neumáticos, cómo trabajan, cómo sufren en esta pista. El neumático los neumáticos izquierdos son con la configuración de Indianápolis. El del lado derecho, el delantero, es el que se utilizó el año pasado, y el neumático trasero derecho es una nueva configuración. Inclusive se hablaba que es medio kilo más ligero con respecto a los que se había utilizado anteriormente. Son realmente trabajando fuerte en darles el mejor neumático y la combinación de configuraciones que traen en cada una de las esquinas. Aquí tenemos la reiteración de qué pasó. A ver. Cornish intentando superar a J. Foy y se le mete Meira por adentro también. Bueno, ambos ingresaron último a los pits y eso les costó en la posición en la pista, por eso tienen que venir recuperando desde atrás. Cornish se ubica, ¿dónde está? 11º. Ahí está Sam Cornish en el 11º lugar. Y aquí lo tenemos. Seguramente le favorecerá la estrategia al final, pero ahora se ha complicado en la posición en pista. Le está costando mucho terreno recuperar, Alex. Sí, totalmente, y ya lo vimos desde la semana pasada, cómo el estar a la mitad del grupo te puede complicar las acciones. Donde Scott Dixon, claro, ganó la carrera, pero en un momento tuvo dificultades ahí con el tráfico. ¿Sabes quién me está sorprendiendo? ¿Quién? Ya Marco Andretti. Lo vimos en Iowa, donde terminó en ese segundo lugar, realmente haciendo muy bien las cosas. Después en Richmond, claro, tuvo problemas, pero estaba caminando muy rápido. Y en Watkins Glen en el 5º lugar. Alex, no hay diferencia casi, un diente de engranaje, ahí lo escuchamos cómo pasa de cambio. Quinta y sexta son muy parecidas. Sí, totalmente, nada más para darle esa confianza al bajar a quinta velocidad, para tener un poco más de confianza, de balance en el auto. Digo que también me llamaba la atención es qué autazo tiene Frankie en cada una de las pistas en las que vamos. Si observas inclusive, por ejemplo, a Danica Patrick, que son del mismo equipo, veamos a Danica como peleándose un poco más con el auto. Cuando Dario Franchitti lo lleva, claro que se le movía tantito la dirección, pero más que todo era por los brincos, por las ondulaciones, pero un auto parejo, bien balanceado. Marco, que está complicado para superar a este hombre, que es Ed Carpenter, y que viene con una vuelta menos. Viene tercero en la pista, en la fila, pero está a una vuelta de los líderes. Marco no tiene con qué ir a buscarlo, me parece, con qué superar ese rezagado, y de a poquito Weldon se le está prendiendo otra vez en la lucha y se lo muestra por adentro, se guarda, todavía no. Pero Dan Weldon tiene con qué para superar a Marco. Es curioso porque lo observamos con neumáticos fríos. Posiblemente Dan Weldon quiso ser más precavido ahí cuando perdía la posición con Marco Andretti, pero ahora teniendo la velocidad necesaria ya para presionarlo, al igual que Sam Cornish Jr. Darren Manning, qué trabajo viene haciendo también. Sam Cornish, ¿cómo está? Sigue 11º, le está costando recuperar, viene detrás de Manning. Aunque me parece que lo ha superado a Scheckter ahora y ha ganado un lugar, una posición. Sí, señor. Así es. Jeff Simmons, que también estaba peleando ahí por lugar, se ubica 8º, adelante de Manning y de Cornish. Si Cornish consigue una buena posición en la pista después del... Ahí va por adentro. Se la jugó por adentro Dan Weldon, es el nuevo tercero de la carrera. Se le mueve la salida y quiere Danica también. Le observo cuando entren a la curva con respecto, no, ya no pudimos, pero... ¡Ay, el patrón se la va a jugar! No, se la juega Danica por dentro tampoco. Se abría el abanico, pero nadie se la juega. A mí me parece que ahí, en ese momento, en esas situaciones donde todavía le falta ese poquitito a Danica Patrick, que lo ha mejorado mucho. Hay que tomar en cuenta la presión que tiene Danica Patrick por ganar. En ese equipo ha ganado Tony Kanaan, ha ganado Franchitti, ha ganado mismo Marco Andretti. Es la única que falta en ganar
dentro de ese equipo y ella se ejerce mucha presión, como ella lo menciona la prensa, dice, la que se pone más presión para ganar soy yo. Y realmente no es tanto que si los medios o la gente, que cuándo vas a ganar, yo es la pregunta que me hago y es la presión que yo me pongo. La misma que se hace Meira. Totalmente. Pero fíjate, esta es la carrera número 70 de Meira y todavía no gana. Por supuesto, le veo mucho más posibilidades ahora a Danica Patrick que a Víctor Meira, y por mucho. Dixon se ha escapado 68 centésimas de Franchitti. Weldon es el tercero. Danica Patrick está quinta. Ya regresamos con más desde Nashville. Regresamos desde Nashville en la pelea por el campeonato y por la carrera. Dixon está delante de Franchitti. Weldon en el tercer lugar. Vamos con Danica quinta. ¿Cómo les está complicando la vida a Carpenter ahí? Se ha metido entre el segundo y el tercero. Viene con una vuelta menos. Y esto está haciendo que Dixon y Franchitti se escapen. Weldon no lo puede pasar. Tampoco pudo Marco antes. Ahí la verdad yo no estoy de acuerdo. Alguien como Carpenter, el spoiler, debería de darle ya el paso. Por ejemplo, aquí en la recta. El control de la carrera. Saquen una bandera. Te haces a un lado, lo dejas pasar. No vas a perder más. No vas a recuperar tampoco posiblemente esa vuelta. Si estuvieras hablando, no sé, de Hornets o alguien de ese nivel, estoy de acuerdo. Pero con Ed Carpenter, yo creo que como piloto no vale. Se analizan, se persiguen. Pelean en el campeonato Dixon y Franchitti. Franchitti tiene el auto para estar ahí. Sí, totalmente. ¿En qué momento va a decidir presionarlo, ir a buscarlo? No lo sabemos. Ahora finalmente Weldon consigue superar a Carpenter. Habrá que ver cómo lo hacen Marco y Danica. Ahí está la bandera para Carpenter. Que los deje pasar de una vez. Los ha amontonado a todos. A Weldon, a Marco, a Danica y al patrón que viene detrás. Creo que el que puede sacar una buena partida aquí, el patrón, sería Scott Sharp o mismo Danica Patrick sobre Marco. Aquí están Marco en el cuarto lugar, Danica quinta. Sexto el patrón Scott Sharp. Trata de acercarse Helio Castroneves desde el séptimo lugar. Sam Horner ya está noveno y viene recuperando desde el fondo después de esa última detención que lo desfasa en la estrategia de paradas en los pits. Todavía nadie más que Weldon pudo con Carpenter, que viene rezagado y se les escapan los líderes. Dixon está ahora a 3.11 de Dan Weldon. 3 segundos la diferencia. Danica con una carrera sólida en el quinto puesto. Llevamos 2 banderas amarillas, una por el choque de Tony Kanaan y en la vuelta 96 la segunda por humedad. En la pista unas cuantas gotas que cayeron ahí de una nube pasajera. Ha sido y será una semana de anuncios en Indianápolis. Primero, el que no regresa la Fórmula 1 al histórico circuito en los Estados Unidos en el próximo año. Ahí va Hornis por adentro de Simmons. Y el segundo vendrá mañana, lunes, cuando en el Indianapolis Motor Speedway se anuncie que el MotoGP va a tener a Indianapolis como parte de su calendario en la temporada 2008. Fíjate que pocos lo saben, pero la primera carrera antes de autos en Indianapolis, allá cuando empezaba todo por 1911, fue de motos. Y lo más curioso, la primera competencia en el Indianapolis Motor Speedway fue una competencia de globos de aire. Antes de las motos y antes de las carreras de auto. Fue en 1909. Que por cierto, qué bonito este es el libro. La historia de Indianápolis. Fue editado este año por Donaldson, el máximo historiador de Indy. Aquí está el líder de la carrera, el segundo del campeonato. Ambos vienen haciendo su trabajo. Dixon salir a presionar, a ganar y descontar puntos. Franchitti a lo que tiene. Ahora, esa es mi pregunta. ¿En algún momento Franchitti arriesgará de más? Claro que el que tiene todas de perder es Dixon, porque con la diferencia que tienen, en caso de que llegue a suceder algo, Franchitti sigue cómodamente al frente. No, y si se le vienen los demás, yo no creo que Franchitti... Mira, Tony Kanaan, que está tercero, ya está fuera. Sayonara. Adiós, chao, chao, afínese. Dan Weldon, que está tercero. Toque entre Dixon y 81. Franchitti le da la carrera ganada a Weldon y ya se les pegó. Y se les pega. Sería muy interesante. A ver, Franchitti.
lo hace ver fácil y todo. Era lo que te iba a mencionar, como ligeramente con movimientos muy suaves, muy finos del acelerador lo va llevando, lo consiente, como suelta, lo balancea, lo lleva, realmente un auto súper balanceado, a lo que yo te decía, por ejemplo, del mismo equipo Danica Patrick, me gustaría ver en algún momento. Vamos a ver ahora con Jeff Simmons. La diferencia, cómo tienen que ir trabajando con el volante, cómo tiene que irlo moviendo demasiado Simmons. Y realmente Franchitti lo lleva con puro acelerador. ¿Cuál es el patrocinador de Simmons? Etanol. Que es el nuevo combustible que está casi de moda y que está creciendo y que está haciendo que en los campos de Estados Unidos se siembre y se coseche cada vez más maíz, porque el etanol tiene su base en el maíz. Inclusive, perdón, en Iowa fue donde fue toda una fiesta para la gente que produce, obviamente Iowa, un estado de una gran producción de maíz. Bueno, ¿sabes cuál es el problema ahora? ¿Cuál? Que está subiendo el precio del popcorn, De las palomitas, del pochoclo, como le quieran decir en cada uno de sus países. Porque la gran mayoría del maíz que se produce en los Estados Unidos ahora está destinado a las plantas de etanol. Hay cada vez más plantas de etanol en los Estados Unidos. Ya ves, Y no es chiste. yo te decía, No es chiste, es en serio. a mí me preocupaba que iban a subir las tortillas. Bueno, está subiendo el popcorn. Vuelve a perder una vuelta más en este momento Sarah Fisher. Sólido lo de Dixon en la punta. Se viene la definición de la carrera, ya volvemos. Regresamos desde Nashville, nada ha cambiado. Dixon, Franchitti, Weldon, cuando estamos en la vuelta 149. Buen trabajo de Marco y de Danica en el cuarto y quinto lugar. Flojito lo de Helio Castroneves en la octava posición. Una incógnita lo de Hornish, que desde ese séptimo puesto apostó a una estrategia diferente cuando se vienen las paradas en los pits. Franchitti fue a los pits. No, Darren Manning. Manning. Me parece que Franchitti también, 148. Lo veíamos desde el auto de Dixon. Franchitti entró en la 91. Tiene que meterse ya. Ya está en el rango. ¿Qué va a esperar? totalmente. Ahí está Franchitti. Dario Franchitti, el segundo de la carrera. Se juega una parte importante de la competencia en esta parada en los pits. Y ya de esta parada al final ya no debe tener ningún problema. Sin inconvenientes. Habrá que ver si fue lo suficientemente rápido. Lo tenemos al líder de la carrera a la izquierda. Es Scott Dixon. Aquí está el hombre que está segundo en el campeonato, el neozelandés. Se comprometió. Se va a casar en Londres. ¿Te llegó la invitación? Sí, ya. A mí no. Lo voy a llamar. Hay que hablar con él. ¿Quién es el que decía que ya estaba ansioso? Weldon. Todavía no puede Weldon creer. quiere ir a la... Porque todavía no puede creer que se va a casar. Se casa todo el mundo. Se casa Helio. Se casa Dixon. Los únicos dos solteros que quedan en toda la categoría. Marco. Aquí viene Helio Castroneves. Marco y Weldon bloqueando. Entró Helio. Y aquí viene el líder de la carrera. Estamos 150. 153. De aquí hasta el final. 47 vueltas. Ya no tenemos problemas. Ahí le están diciendo a Dixon que Helio acaba de entrar. ¡Ay! Casi se encuentra. Me da mucha curiosidad la estrategia de Hornish porque va a tener que cargar menos combustible para llegar hasta el final. Me parece impecable la parada del equipo de Ganassi con Dixon. Esperemos que así la puedan repetir con Weldon. Me da incógnita saber hasta dónde puede ir Hornish, aunque ha perdido. Está séptimo. Aquí está Weldon. Weldon y Marco también. Bueno, el resto. Sharp. Hornish otra vez. Sí, pensé que podría tener algunas vueltitas más, Hornish, aunque de todas maneras probablemente tengan que cargar menos. Problemas en el neumático trasero. Otra vez. Increíble que a Weldon le pasen todas estas cosas. Evidente la bronca de Dan Weldon. ¡Wow! Siempre, si observas, el que tiene los problemas en las paradas en los pits es Dan Weldon. Meira que aproveche este minuto de gloria. Porque como viene el año, está liderando en este momento. Y mirá la que se armó aquí con el tráfico, Marco Andretti. Viene detrás de Meira, está el patrón también. Aquí está Weldon con Helio Castroneves. Ya vamos a reordenar
la carrera después de esta parada en bandera verde, pero me parece que fue impecable lo de Dixon y lo del equipo de Chip Ganassi para volver a salir nuevamente adelante de Dario Franchitti. Ahí viene Meira. Dos problemas para Weldon, increíble. ¿Cuál será el futuro de Weldon? Es una buena pregunta, porque yo creo que él ya no está a gusto con el equipo de Chip Ganassi, o a no ser que le hagan cambios internos. Lo mismo estaba pensando, por ejemplo, de alguien de Cornish superando a Weldon por afuera. De, por ejemplo, un piloto como Thomas Scheckter, que no está a gusto ya con el equipo Visión mientras vemos la parada de Meira. Te digo, que ha estado en Panther, ha estado en Ganassi. ¿Dónde va a terminar? El último rumor de los rumores. ¿Cuál es? El más grande de este fin de semana. El más grande. Si Sam Cornish Jr. se va a NASCAR el año que viene, que ya es un hecho casi prácticamente. Sí, todavía no es oficial y ellos dicen que todavía no toma la decisión. Uno de los candidatos a ocupar el lugar en el equipo de Roger Penske es Dario Franchitti. Qué interesante. Cuando muchos ya lo ponían en el American Le Mans Series. Es otra alternativa. Depende de lo que quiera hacer Franchitti. Pudiera ir al American Le Mans Series, pero Franchitti dijo que le encantaría manejar para Penske, aunque no quiso responder si habían tenido algún contacto o no. Me parece que entre Franchitti y Ryan Briscoe, probablemente con mayores oportunidades para Briscoe, va a salir el reemplazante de... ¿Tú no crees que se lo van a ofrecer a Dan Weldon en algún momento? ¿Quién sabe? Me dejas pensando. Ya vamos a empezar con ese ajedrez de posibilidades. Tony Kanaan, según él, el rumor que había y después de lo que pasó la semana pasada, quién sabe, él desmintió que no. Tiene otro año de contrato. No estaba todavía y no tenía pláticas con Roger Penske. Hablábamos de lo impecable de la parada del equipo de Chip Ganassi. La diferencia se estira a favor de Dixon en la punta de la carrera. Aquí viene Danica, mirá cómo vibra. Qué diferencia con el auto de Franchitti. Bueno, Franchitti tampoco trabaja tanto con el acelerador, me parece. ¿Eso fue chau o qué haces? Creo que le dio las gracias de que la dejó pasar tranquila y limpia. A Rice. Sí, cuando va ya, ¿qué? 16 vueltas atrás. Chiquicientas. Este es el líder de la carrera. Aquí está Dixon cumpliendo nuevamente su tarea, descontando punto a punto en la pelea por el campeonato. Todavía hay mucha tela por cortar, mucha historia por escribir. ¿Qué te pareció la de Franchitti en Penske? Me parece buena. ¿Te sorprendí? Claro que sí, pero no sé qué le guste a Franchitti, si tener contratos por 2-3 años o un año solamente, como que a mí me da la impresión de Roger Penske no ser alguien que contrata un piloto por un año. A él le gusta 3-4 años. Tampoco es fácil conseguir un piloto de la talla de Franchitti. Se encuentra con el problema del tráfico ahora el líder de la carrera, Scott Dixon, cuando todavía hay muchas vueltas por delante. A ver cómo resuelve Dixon este inconveniente que se le plantea en la carrera. Es el líder cómodo por ahora, pero en la medida que no pueda superar los rezagados, se le va a venir Franchitti. El tráfico creo que puede ser un factor muy, muy importante. Mira para si Dixon. viene bien Dixon, las últimas 3, y suma esta. Wow. Pero ¿sabes qué es lo importante? Aunque Dixon trae la inercia, trae el momento, Franchitti se está manteniendo ahí. Por eso decíamos, Alex, que los dos están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Dixon en salir a ponerle presión a Franchitti cada vez que pueda. Él mismo lo decía, tengo que ponerle presión desde la primera tanda de entrenamientos hasta la bandera cuadros en la carrera. Uy, ahí me dio la impresión que perdí el auto, también. tuvo que soltar ahí Dixon para no irse, se le fue de frente totalmente, parecía que se iba al muro. Está complicando con el tránsito, no puede superar a los rezagados. El aire sucio posiblemente para Scott Dixon. De todas maneras lo tiene lejos y controlado a Franchitti y a Meira en el medio de ambos, a 32 giros del final. Que por lo que puedo ver en la cámara a bordo, creo que el mejor auto, inclusive más que Dixon, me atrevo a decir que trae mejor auto Franchitti. Pero Dixon está ganando.
Pero Franchitti está de líder del campeonato. Con un segundo se mantiene, que no creo que se va a conformar con un segundo. ¿Y qué me contás? ¿Qué me contursi de Danica, que está tercera? Bien para Danica, lo hemos hablado en las últimas carreras. Se ha visto agresiva, se ha visto segura, se ha visto rápida. Que como ella lo decía, el problema es en las clasificaciones. Tú hablabas del poco tiempo que tienen para, por ejemplo, en esta ocasión fueron solamente 2 prácticas y la clasificación se concentran más a ver el rendimiento de combustible, el rendimiento de los neumáticos. Y no hay warm-up, no hay pruebas el día de la carrera. Sí, eso se quitó a partir de este año. Así que realmente tienes que trabajar más sobre la carrera, las pocas prácticas que tienes. La bandera para los rezagados, de que dejen pasar al líder, de que le dejen pasar a Dixon, que viene perdiendo la diferencia con respecto. Pero ¿quién lo va a dejar pasar si también vienen peleando por posición adelante? Pero ¿cómo es el estilo diferente de cada uno de los equipos del equipo? Andretti pasó por adentro Dixon a 2, ahora lo tiene Rice, adelante Rice. La hace muy bien para dejarlo pasar. Y mira cómo viene Franchitti enloquecido acá. Uy, se le mueve el auto a Franchitti. Quedado ahí con Koske y también... tuvo que desacelerar mucho, perdió incluso hasta con un rezagado a la posición en la pista. No, aparentemente. Ahí está Matsura, es un peligro. Corran esa chicana. Así es, ahí le dio el espacio, pero es lo que te iba a mencionar. Ve qué diferencia un piloto como Rice, que inmediatamente, claro que trae 16 vueltas atrás, 17, pero les dio inmediatamente el espacio. Aquí viene Danica tercera, también metiéndose en esta situación del tráfico, a ver si puede sacar alguna ventaja, si se puede acercar a Dario Franchitti para pelearle por el segundo lugar cuando estamos a 27 giros del final. Se encuentra con Koske. Koske. Que también hay lo difícil, por ejemplo, en este caso para Koske, el salirse de la línea ideal es entrar a la zona sucia, corres el riesgo también de perder el auto. Lo más difícil para Koske en todo el año ha sido andar rápido. El problema de irte a la zona sucia es que también en cualquier momento te vas al muro. Mira cómo vienen peleando aquí Marco Andretti con Sam Cornish. Estos dos están por posición. Y que me contursi del patrón, que está cuarto. Muy bien. Marco quinto. Muy bien para Scott Sharp. Realmente encontraron algo interesante en ese auto. Como ya lo habíamos hablado, se tardaron en entender el comportamiento. Uy, cómo se le movió ahí a Sharp. Se queda complicado ahora en el tráfico Sam Cornish Jr. Lo tiene pegadito atrás a Dan Weldon. ¿Cuáles serán las declaraciones de Weldon cuando se acabe la carrera? Hay que recordar que realmente el equipo de Bobby Rahal cambió de chasis, al igual que el equipo de Ganassi, del Panosa Dallara. Se tardaron en entender un poco el funcionamiento del Dallara. El último que lo cambió fue el de Rahal, exactamente hace un año y un poquito más, un año y un mes. Y inclusive ellos ya empezaron a hacer modificaciones personales del equipo y creo que se están dejando ver ahora con los resultados en la pista. Sólido el dominio de Scott Dixon, ha liderado 82 vueltas. Es importante para los pilotos que pelean el campeonato el tema de liderar vueltas. Recordemos que hay 3 puntos para quien lidere la mayor cantidad de vueltas de la carrera, y Dixon también los quiere para descontárselos a Franchitti. Ya ha superado la situación del tráfico y mirá la diferencia que le lleva al segundo. Parece que la tiene controlada Scott Dixon. Que determinar así la competencia para Scott Dixon serían 397 más 3, 400 puntos contra Dario Franchitti, que terminaría con 434. Me gusta la carrera de Danica, está en el tercer lugar, sólido. Ya está cerca Danica, en cualquier momento da la sorpresa. Y la sorpresa sería que realmente Tony Kanaan, Franchitti y Marco cumplan lo que mencionaron de... La van a rapar. De raparla totalmente. Ni lo dudes. A Simon lo pasó como contramano. Pero totalmente. Yo en algún momento sentí que Simon se bajaba. Pero a todos. Manning. Wow. Pero Qué auto parados que tiene. totalmente. Qué auto que tiene Dixon. ¿Qué tanta diferencia tenemos con Franchitti? No ha aumentado. Muchísimo. Sí, ha aumentado. El tráfico creo que fue un buen factor. Dixon supo sortearlo muy bien. No se quedó tan atorado ahí en ese grupo tan complicado cuando le tocó a Franchitti, le tocó a Danica. Con los colores que se dan en el auto, Scott Dixon está en su mejor momento.
primero, segundo, primero en las últimas 3 carreras y ahora ganando a poco del final aquí en Nashville. Ahora, qué raro, Alex, en todo lo que después del incidente, de la pelea entre Tony Kanaan y Sam Cornish, todo lo que salió a relucir en la semana acerca de la personalidad de Sam Cornish. En 74 carreras que compartieron Kanaan y Cornish, nunca habían hablado, nunca habían cruzado más de 3 palabras hasta ayer en la reunión de pilotos. Es que fíjate que es curioso porque en un momento determinado, aunque estás en convivencia constante en la misma pista, en el mismo paddock, en el mismo escenario, muchas ocasiones hay tanta actividad con los medios de comunicación, con los patrocinadores, que realmente estás en sentidos totalmente opuestos. Yo he hablado más con Cornish que Kanaan. Sí, pero lo que te menciono, llegas a la junta de pilotos, posiblemente uno siente en un extremo personalidades totalmente diferentes. El mismo Helio decía, recuerdan en algún programa de RPM semanal, cuando hablaban Cornish y Helio de la personalidad, que Cornish llega a la reunión de pilotos, dice, hola, buen día, ¿a qué hora tengo que estar en la pista? Vamos a ver la reiteración de Marco por afuera y superando rezagados con el patrón por adentro, peleando por el 4º lugar. ¿Se tocaron? No. No. No hay toque. Y aguanta. Se le movía después el auto al patrón. Sharp, sí. Que viene el 4º. ¿A qué hora hay que estar en la pista? 3:15. Listo. Chao. Así es Cornish en las reuniones de ingenieros en el equipo. Sí, totalmente características opuestas. Pero lo que hablábamos y mencionábamos también de Sam Cornish, un piloto muy profesional, muy serio, siempre dispuesto a contestar bien las preguntas, no esas respuestas de compromiso, de que sí, ya terminaste, ya, bueno, adiós, muchas gracias, sino siempre te da una respuesta sincera, siempre dispuesto a hablar con los medios de comunicación, solamente una personalidad seria. Totalmente contraria de la de Helio. Y comparten equipo y comparten reuniones. ¿Y te acordás todo lo que se hablaba de lo mal que se llevaban al principio? Sí. Vamos con el líder, a 13 giros del final. Ha cambiado el calendario en... Uy, Dixon, se quedó Koske. No. Koske se tocó. Koske. Y Simmons era el otro, no Sí, Dixon. digo Simmons. Pensé Me en asusté, Simmons, pero que dije Dixon es Dixon. el líder. No, es que pensé en Simmons, pero dije Dixon. Bandera amarilla, 12 giros del final. Y esto le va a dar una oportunidad que no tenía Dario Franchitti. Lo tenía controlado hasta el momento. A ver. ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿Se pasó? Se ¿Se fue. pasó? Uy, ese accidente me Y recordó Matsura el por de- evitarlo. Bueno, no accidente, pero cuando Alex Zanardi perdió, que salió de los pits, afortunadamente no pasó nada ahí. Que realmente yo estaba pensando en Dixon y Franchitti, tienen características muy similares. Tú lo has mencionado de que las pistas que vienen en esta parte de la temporada son y favorecen mucho a Franchitti, pero si te pones a observar también favorecen mucho a Dixon, muy por Es el que son estilo. muy, claro, son muy parecidos. Inclusive en personalidad, en carácter, en como pilotos muy parecidos, y sacaron una buena parte en el tipo de carreras que no son. ¿Cómo puedes entrar tan pasado a los pits? Simmons. Al final le hizo un favor a Matsura que la estaba sufriendo la carrera, no la estaba corriendo. Sí, pero no es para terminar así. Afortunadamente no fue más grave, porque esos... Mira, te voy a hacer la misma pregunta de todas las carreras. ¿Por qué Matsura no siguió con el equipo de Adrián Fernández? Porque según él no daba resultados, que el equipo le estaba fallando. ¿Y acá le está yendo mejor? No. ¿Le está yendo igual? Totalmente todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, Lo de hoy era muy malo lo de Matsura. la una verdad vez es más. que hay pilotos que se les da y hay pilotos, Bueno. como Matsura comprenderá, no se les da. Bueno, se viene la última parte de la carrera, las últimas vueltas, y ahora Franchitti tiene una esperanza que no tenía. Estaba controlada la diferencia a favor de Dixon y esta bandera amarilla los vuelve a pegar, los vuelve a poner juntitos. Vamos a ver de qué manera afecta el tráfico, cuántos autos y quiénes van a estar en el medio, si es que alguno. Hideki Muto está en la mente de el que ya ganó. En Indy Pro. Exacto, en Indianápolis, en el circuito. Y
se habla de que sería el reemplazante de Kouski Matsura si continúa con estos resultados. Dixon le tiene que agradecer a Darren Manning, a Meira, a todos los que están pegaditos atrás de él, porque le van a permitir estar tranquilo en estas últimas vueltas y no darle la oportunidad a Franchitti de venir a pelearle por la primera posición. ¿Cómo hay pistas? Bueno, ha sido constante Dixon también. Helio en los pits. Jugándosela, pero no. Quiere inventar Helio. Faltan 9 vueltas. Helio había entrado en la vuelta 153, solo que quiera tener neumáticos más frescos, más combustible, no tenía problemas. Que ya realmente llegas al final. Hay 4 autos entre Dixon y Franchitti. No creo que le complique la carrera al neozelandés. No, y además, yo te digo algo, si yo fuera Franchitti, claro, no es segundo y a que debe casa. Tener un segundo, estás en casa, cerca de casa, te vas tranquilo, te sigues yendo de líder en el campeonato. A veces el arriesgar puede ser muy peligroso bajo estas condiciones. Danica se mantiene en el tercer lugar, igualando hasta el momento Su mejor resultado. del año y de su trayectoria. Fue en Texas, con otro tercer puesto. Que creo que debería tener por lo menos un segundo, Danica. Creo que los resultados no han sido justos con ella. Sobre todo, si vemos esta temporada, muchos altibajos, mala suerte en momentos donde ella no ha tenido nada que ver. Se va a poner interesante la última parte de la carrera entre Danica, Sharp, Hornish y Marco. Ellos sí están pegaditos. Ellos sí están pegaditos en la pista. Weldon, Danica, Sharp. Es inconfundible, creo yo, el auto de Sharp. No hay duda de ello. el patrón. Me gusta decirle el patrón. Sí. Aparte, a mí me gusta el auto. Se ve bonito. Él mismo decía que había escuchado muchos rumores de que Bobby Rahal se iba a ir de la categoría y que cuando fue a hablar con él el año pasado se dio cuenta de que no solo que no se iba, sino que estaba decidido a recuperar protagonismo. Incluso hay unas declaraciones de Sharp diciendo: Bobby Rahal me dijo que si él quiere estar al nivel de los Penske, de los Ganassi, de pertenecer a ese club selecto de dueños de equipo exitoso y grande, tiene que superar malos momentos, como han superado a Roger Penske, como ha superado a Chip Ganassi, y que estaba dispuesto a hacerlo este año, superar el mal momento que había tenido el año pasado. Recordemos que recordemos que el año pasado comenzó con, este es el padre de Dixon, comenzó con el fallecimiento de Paul Deina, la mamá de Danica, y después la relación entre Danica y Buddy Rice en el equipo era muy mala. Sí. Y los resultados no acompañaron para nada. En el medio del cambio de chasis, un año de desventaja con respecto al resto en el desarrollo del Dallara. Yo siento que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero no había un líder en ese equipo. Todo estaba enfocado en Danica, era de cierta manera, bueno, era novato, estaba Problemas de aprendiendo. salud para Roenberg. Sí, que es el genio, era el genio totalmente del equipo y todo listo. Se va el auto de seguridad, faltan 6 giros para el final. Dixon manda 4 rezagados entre él y el segundo, que es Dario Franchitti. Después hay otro rezagado y viene Danica, y viene el patrón, y viene Hornish. Un poco más rápido Scott, le dicen desde los pits a Dixon. Se viene Franchitti, intentará superarlos a todos Franchitti o tranquilito de aquí hasta el final. Danica va a tener la presión del patrón. Señoras, señores, aceleran todos a 5 giros del final. Se reinician las 200 de Nashville en la IndyCar. Mira Hornish por afuera del patrón. Mira, Hornish quiere ser cuarto. Hornish va. Durmió Hornish al patrón, que agarró la línea sucia y perdió mucho más todavía. Ahora la pregunta es si va a poder recuperarse Sam Hornish. Hornish puede con Danica. Danica se complica con Carpenter. Carpenter otra vez complicando la carrera. Y viene Marco también, que ya supera el patrón. Y viene Helio Castroneves. Se pone buena la lucha por el tercer lugar a 4 giros del final. Sáquenlo a Carpenter, por favor. Una vez más ahí estorbando, pero eso permitiendo y complicándole las acciones también a Danica Patrick. Ahí viene Helio Castroneves, que tienen neumáticos nuevos. Es el único con caucho fresco de los que están peleando por la carrera. Danica ahora respira un poquito con respecto a Sam Hornish Jr. Está Víctor Meira rezagado adelante. Y aquí viene el pelotón con Marco Andretti entre los dos autos de Penske. Que me llamó también la atención Darren Manning, que pudo mantenerse ahí pegadito a Dario Franchitti, como escudándolo totalmente.
no le sacó, Dixon, perdón, no le sacó tanta diferencia a Dixon en el momento de acelerar a Darren Manning. Franchitti ya entregó la carrera, está feliz con este segundo lugar, puntos para el campeonato, consistencia, como dice mi amigo Pombo, para sumar y superar una fecha más, la 11ª de la temporada, como líder. Aquí viene el líder de la carrera, Scott Dixon, en las últimas 4, y si esto termina así, va a ganar 3 y un segundo lugar. Increíble lo que está haciendo Dixon. Ahí está la familia del neozelandés. Scott Dixon nuevamente ingresando en la última vuelta de la carrera como líder. La tiene controlada. Otra vez un trabajo sólido, contundente de quien quiere recuperar un título que alguna vez fue suyo. Señoras, señores, últimos metros de carrera. Victoria de Scott Dixon en las 200 de Nashville en la IndyCar. Ganador del año pasado, ganador este año, ganador de la ronda pasada. Scott Dixon trae la inercia. Qué batalla también ahí más atrás. Creo que Dario Franchitti, muy inteligente, sabía que tenía que arriesgar demasiado, pasar ahí el tráfico, y creo que decide de manera inteligente un segundo lugar, teniendo una ventaja todavía confortable de cierta manera sobre Scott Dixon. Termina tercera Danica. Buen trabajo de Danica. Aguantó muy bien. Ya se le ve esa seguridad que estaba careciendo el año pasado. Hoy no va a ser donas. No, la de las semanas pasadas estuvieron buenas. Fíjate que para Dixon creo que 2 carreras que le perjudicaron la pelea actualmente podría estar mucho más cerca. Es Texas y Iowa. Las felicitaciones para Chip Ganassi. ¿Y cuál es el secreto que tiene midiendo un circuito permanente un óvalo como este? Tienes que tener pilotos capaces de ajustarse a cualquier tipo de pista. Scott Dixon es uno de ellos. Ha conocido, ha corrido callejeros, óvalos, permanentes. Y él quiere ganar, tiene deseo de ganar. Cuando estás peleando por el campeonato y terminas adelante de Franchitti, sumás 3 puntos más por liderar la mayor cantidad de vueltas. ¿Más duro o más fácil veniendo de atrás? Bueno, Dario es un piloto difícil, es rápido, es constante, muy inteligente. Realmente lo que está haciendo el equipo Andretti Green, el escocés, están haciendo todo muy bien. Va a ser difícil, pero nosotros seguiremos empujando fuerte para ir recortando los puntos. Primer piloto que logra repetir victorias en Nashville. En 6 carreras habíamos tenido 6 ganadores distintos. Segunda guitarra, una Gibson pintada a mano. Fíjate que es interesante porque aunque Dixon trae la inercia, Franchitti también está ahí, no está realmente perdiendo mucho terreno, y hacia el final del campeonato es muy, muy importante. Dixon, felicitaciones. Parecía que tu auto iba cada vez mejor en la medida que iban pasando los pit stop. No había un plan especial, solamente ir rápido. El tráfico fue difícil, el auto era increíble, mi equipo hizo un gran trabajo. Qué trabajo realmente el pasar a los autos rezagados. ¿Qué tal el tráfico? En la primera parte de la carrera perdiste alguna posición. Después pareció que anduviste mejor en el tráfico que Dario. Sí, creo que sí, un poco a un cuarto de carrera andaba un poco mejor. Mi compañero de equipo fue muy rápido en algún momento. La pista empezó a complicarse, se activa demasiado el auto de frente y luego se volvió muy neutral. Pensando en el campeonato, presionando a Dario. Ahora lideraste también la mayor cantidad de vueltas. Necesitamos hacer esto, estar adelante de Dario Franchitti, que él esté atrás de nosotros. Ellos son muy fuertes también, pero para nosotros es una gran motivación esta victoria. Claro que sí, sobre todo si ganás 3 de las últimas 4 y la otra es un segundo puesto. Un trabajo fantástico el que está haciendo Dixon para meterse en la pelea por el título, descontándole puntos nuevamente a Dario Franchitti
Así termina la carrera con Danica Patrick igualando su mejor trabajo. Había sido tercera en Texas. Sam Hornish, que termina cuarto, el mejor de los Penske. Buen trabajo de Marco en el quinto lugar. Tony Kanaan, el gran perdedor del día, solito haciendo un trompo. ¿No estás muy feliz? ¿Por qué? Bueno, hay muchos fuegos artificiales. Cuando el tráfico o pilotos más lentos que tú, que están lapeados, que tienen una vuelta atrás, es de lógica. Y hay algunos que no te dan el paso. ¿Cuál es el punto de pelear cuando tienes tantas vueltas atrás? Yo no tuve oportunidad de pelear con Dario, es frustrante. No solamente dijeras que pasó al final, sino pasó desde el principio de la carrera. Si eres lento, hazte a un lado ahí criticando a algunos pilotos. Realmente muy difícil, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Danica Patrick. Si estás 1, 2, 3, 4 vueltas atrás, da espacio a los que van peleando por posición. Así como defiendo a los que pelean por posición, también creo que no es justo y correcto los que ya no tienen absolutamente nada que pelear o nada que hacer. Un trabajo impecable de Chip Ganassi, de Scott Dixon. Ahí lo vemos al saludo entre el propietario del equipo y quien se ha transformado en el piloto estrella. Totalmente, y creo que las cosas... No quiero saber lo que va a estar haciendo Dan Weldon con su equipo, que seguro está echando chispas una vez más. Problemas. Ya volvemos. ¿Sabían que nadie me mima como mi mami? El otro día no podía dormir porque estaba resfriada y tenía la nariz tapada. Pero mami tenía la solución. Un masaje con Big Vaporub en el pecho y en la base del cuello ayuda a respirar mejor. Mami, lo sabes todo. Big Vaporub es parte de tu familia. ESPN viaja hasta Escocia para traerte la cobertura de los 4 Majors de golf. El campeón Tiger Woods y los mejores del mundo intentarán amansar el legendario campo de Carnoustie. El Open Championship comienza este jueves en vivo por ESPN. Le descuenta cada vez más Dixon. Hay que recordar que al inicio de esta carrera eran 47 puntos de diferencia entre Dixon y Franchitti, ahora son solamente 34. Dan Weldon gana una posición, claro que Tony Kanaan con ese error que cometió. Gana una posición Weldon, pero pierde muchísimo en la diferencia con respecto al líder. Sí. ¿A cuánto estaba Weldon antes de la carrera? A 81. Ahora está a 97 y es el tercero. Sí, creo que se les... mira, en lo que respecta a Tony, Weldon, Hornish y Helio Castro Neves, se les está complicando ya demasiado. Esta carrera ha dejado, me parece, Alex, algunas cosas bien claras. Una, lo de Dixon es real y va a pelear por el título. 2, ¿es Dixon o Franchitti? No hay duda de ello. Y ya no se va a a meter nadie más, me parece. Y aquí creo que... Bueno, venía calculando todo, dice. Se vio muy bien. Mi auto fue muy bueno al principio, pasé a Dixon. En algún momento las cosas se complicaron cuando llegamos al tráfico. Autos que tenían 1 o 2 vueltas atrás, fue difícil pasarlos. Después, realmente, después del primer cuarto de carrera, estuvimos batallando todo el tiempo con tráfico. Bueno, vamos a pelear fuerte en Mid-Ohio la próxima semana. Bueno, estás trabajando con tu spoiler, con la gente que te viene ayudando. Por ejemplo, J. Foy cuarto me ayudó en el último arranque. Trabajan a través de los spoilers, hablando entre spoilers, entonces le agradece a PJ Chesson y a Foy. Ellos me ayudaron, me dieron espacio. Hay que recordar, PJ Chesson, un piloto que estuvo aquí corriendo el año pasado, ahora ayuda a J. Foyt como Sport. ¿Y ese empujón de qué fue? Algo le debía, yo creo que a Jack Arut.
Un sólido quinto lugar para Marco, pero no está muy feliz. ¿Qué pasa? Si hacemos esto el resto del año es bueno para mí. Tuve un mejor auto de donde creo que terminamos. El pasar a los autos rezagados. Con autos que venían 3 vueltas atrás, que me querían bloquear, me querían mantener atrás. Uno podría pensar que en algún momento tenías el espacio, pero no te lo daban realmente. Supongo también que habrá mucho de temor para aquellos que tienen que dejar pasar, porque tienen que salir de la única línea limpia que tiene este óvalo. Sí, es lo que yo te decía. También como auto lento, rezagado, el soltar el acelerador, el irte a la línea de arriba, se te complica y puedes terminar en el muro. Creo que ahí en un momento determinado es tratar de arreglarlo de cierta manera con el spotter, para lo poco que tienes de línea recta, tratar de ahí darle el espacio a la persona que trae, y eso es a través de los spotters. Creo que entre los spotters, arriba de las tribunas o donde siempre está normalmente, es donde debería de haber un poco más de comunicación para evitar ese tipo de problemas. Ahora, también hay pilotos muy testarudos. En la pelea del campeonato, cuando quedan 6 carreras para terminar la temporada, el fin de semana que viene vamos a Mid-Ohio, y los 2 máximos candidatos al título, Franchitti y Dixon, son especialistas en este tipo de circuitos. Sí, bien lo dijo ya Franchitti, ahí tendrá que buscar todas las canicas porque realmente poco a poco Dixon le está recortando y eso puede ser peligroso. Lo vimos el año pasado. También al final las victorias son importantes porque fue como se decidió el campeonato, por el número de victorias. Aquí lo tenemos, será la 12ª fecha de la temporada. Recién veíamos a Dan Weldon que iba a saludar a su compañero Scott Dixon por la victoria, y en las pantallas vemos a Hornish yéndose con cristal del circuito. Un fin de semana en el cual me queda la sensación, confirma de que Hornish no va a estar en la pelea este año por el título. Tendría que pasar un milagro para que ni Franchitti ni Dixon sean campeones. Sí, no, ya definitivamente han puesto una margen, una diferencia sobre Dan Weldon, Tony Kanaan. A mí lo que me sigue sorprendiendo los problemas de Weldon en los pits, es increíble. Señoras, señores, en nombre de todo nuestro equipo de producción, Alex Pombo y Andrés Agulla, muchísimas gracias por acompañarnos en esta que ha sido una presentación de ESPN, el líder mundial en deportes. Para más información, ya saben, conéctese a nuestra página Deporte Motor en espndeportes.com. Scott Dixon se queda con la victoria en Nashville. Ahora acorta la diferencia en el campeonato en una temporada que está al rojo vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta cualquier momento con más automovilismo.